Shalom Bebarajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Parashá, nuestro año 5785, Parashá Shavua Toldot. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Dice así: ויצא עשיו בגרר, וישלחו אשר המקום לאשתו, ויאמר אחותי כי ירא לאמור אשתי כי יחר גוניך אשר המקום על רבקה כי טובה אמריקי, ויקי כי הלכו לו שנה ימים, וישכח אבימלך מלך פלישתים, והחלום וירא וכנה יצא משחת רבקה אשתו, ויקרא אבימלך לעשיו ויאמר הנה אשתך כי ואמרת אחותי ויאמר לה יצחק כי אמרתי ואמרו עליך ויאמר אבימלך מה עשו עשית לנו או כי מה שכחך אל אשתך הבאת עלינו עשן ויצא אבימלך כל העם לאמור הנוגע וישצה ואשתו לא יומה ויזרע יצא ולשחקי וינסה ושנחי השערים ויברכו השם וידע לך איש וילך לו בגדל רב כגדול מאוד ויחי לו מקנה צאן ומקנה בקר לעבודה רבה ויקנו אותו פלישתים וכל עברו אשר עברו עבדי אביהם בימי אברהם אביהם עוז דומה פלישתים וימלאו עפר ויאמר אבימלך אל יצחק דמיימנו יצאת ממנו מאוד וילם משם יצחק ויחם בנחל גרה ויששן וישע יצחק ויפולל בארות רמיים אשר עפרו בימי אברהם אבי ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם ויקרא לכן שמו כשמו אשר קרא לכן אבי. Y se estableció Yitzhak en Gerar. Cuando le preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, le dijo: mi hermana es ella, pues temía decir mi mujer, no sea que me maten los hombres del lugar a causa de Rivka, pues de hermoso aspecto es ella. Y sucedió cuando se le prolongaron allí sus días, que divisó a Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, y he aquí que vio a Isaac bromeando con Rivka su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: pero mira, tu mujer es ella. ¿Cómo pudiste decirme, mi hermana es ella? Le dijo Isaac: porque dije, quizás muera por causa de ella. Dijo Abimelech: ¿qué es esto que no has hecho? ¿Por qué se acuesta uno del pueblo con tu esposa? Por poco se acuesta uno del pueblo con tu esposa, y habrías hecho recaer sobre nosotros una terrible culpa. Entonces hizo una advertencia a Abimelech a todo el pueblo diciendo: el que toca a este hombre o a su mujer ciertamente será condenado a muerte. Sembró Isaac en esa tierra y cosechó en ese año 100 veces más, y así lo había bendecido Hashem. Se engrandeció el nombre y continuó engrandeciéndose hasta que se volvió muy grande. Adquirió rebaños de ovejas y ganado vacuno y gran cantidad de emprendimientos, y sintieron envidia de él los filisteos. Todos los pozos que había cavado los sirvientes de su padre en los días de Abraham, su padre, los taparon los filisteos y lo llenaron de tierra. Dijo Abimelech a Isaac: vete de nosotros, pues te has hecho y te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Y partió de allí Isaac y acampó en el valle de Gerar y residió allí. Y volvió Isaac a cavar los pozos de agua que había cavado en los días de Abraham su padre, y que habían tapado los filisteos tras la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que lo había llamado su padre. Y aquí estamos viendo el establecimiento de Isaac Avinu en Gerar. Isaac que llega en un momento y en esta situación en que se encuentra, que hay un gran hambre en todo Israel, en todo Canaán en aquel entonces. Es un hambre enorme. Y entonces Isaac Avinu quería salir de donde él estaba. Él quería radicarse
en Egipto. Pero Hashem le dijo que no podía salir de ahí. Hashem le estableció a Isaac vino que él debía establecerse y quedarse en Gerar, y que esto es una orden directa de él. Y entonces él no podía salir de Eres Israel, porque en la que da Isaac, en ese proceso en el cual estuvo dispuesto su padre Abraham en cumplir esta prueba que Hashem le había dado, él se consideraba como un corbán. Tenía esa cuestión sagrada, esta cuestión de Kedushá, y por lo tanto, él no podía salir de Eres Israel, no podía salir de esa zona para ir hacia otro país tan impuro como Egipto. Tenía que permanecer dentro de las fronteras como tal de Israel. Y entonces él se quedó allí cumpliendo la orden que le dio Hashem. Y este territorio de Gerar es un territorio que siempre ha sido complejo. Hashem lo pone en un lugar realmente bastante complicado, pero cuando Hashem te protege no hay nada complicado en este mundo. Pero es un territorio que está al sur de Israel, que es conocido hoy como la frontera con Gaza actualmente. ¿Y cuántos conflictos hay allí? Donde vivían los filisteos, los pelistín, y ellos se enteran de que Isaac viene con su mujer, pero se enteran a través de la observación en el tiempo. Y esto ya es una historia que había pasado cuando vemos que Abraham Avino viaja a Egipto y que encuentran a la mujer de él en una caja precisamente cuando él la trata de pasar por la frontera egipcia. Él dice, no es mi mujer, es mi hermana. Queriendo decir en todo momento de que no lo maten porque precisamente tenía miedo por su vida. Aquí Isaac vino, hace algo similar. Cuando le preguntan quién es esa mujer, él dice que es su hermana. Y entonces las personas lo ven con determinado nivel, se puede decir, de incredulidad. No le creen mucho, lo empiezan a observar a ver si realmente es el hermano o no. Y cuando pasa un tiempo prolongado, evidentemente se dan cuenta de la manera en que Isaac estaba bromeando con Risca, que se estaba riendo de que no era su hermana, sino que era su mujer. Esto es una de las cuestiones interesantes que va a haber aquí. Porque evidentemente Gerar no es un lugar bueno, es un lugar de los filisteos, que es un lugar complejo, en el cual habría que cuidarse en todo momento, y donde abunda mucho el Yeser Araf, y tenían esas costumbres también que tenían los egipcios, que si a alguien le gustaba a la mujer de otra persona, mataban a esa persona y se quedaban con la mujer. Y eso era lo que sucedía en aquel entonces. Teniendo en cuenta eso, la situación fue de que ellos empezaron a vigilarlo, y cuando se dieron cuenta de que Isaac realmente estaba casado con ella, entonces se aparece el rey de los filisteos, Abimelech, a por supuesto decirle, ¿por qué no me has dicho la verdad? Por poco uno, ese por poco uno es él, el rey de los filisteos, que realmente era el que estaba interesado en Rivka. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, la pregunta que dicen nuestros sabios, ¿no? Dice, ¿por qué Isaac no le dice directamente es mi esposa? Porque ya existía supuestamente un tratado con los filisteos. Lo había hecho Abraham Avino y se iba a mantener así por varias generaciones, hasta los hijos de Jacob. Entonces, ¿por qué no hacer, se puede decir, en basarse en uso de ese tratado y decirle completamente la
la verdad a Abimelech. Y nuestros sabios explican de que cuando este tipo de tratado se hizo, está hecho bajo el libre albedrío de Abraham Avino, pero Hashem no estaba de acuerdo con ese tratado. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que tratados con Goyim que no tienen palabra realmente no son tratados, o sea, son cosas que se dicen, cosas que se pactan, cosas que inclusive se firman, pero que al final no se cumplen por parte de los Goyim. Y esta es la cuestión aquí. Él va a firmar un tratado Abraham Avinu con Abimelech, y Abimelech al final no va a cumplir con ese tratado. En cuanto a Risca, tuvo cuidado y trató de no violarlo allí, pero después vamos a ver que lo viola. Y entonces nosotros vamos a estar viendo en todo momento que hay veces que no todos los pactos son buenos. Hay veces que no todos los tratados son buenos y que no todo este tipo de, se puede decir, de operación en el cual se trata de conseguir un poco de tranquilidad, a veces resulta bueno también. Porque la cuestión es de que Abimelech no era una cuestión, no iba a quedarse tranquilo nunca. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. La otra aspecto que hablan nuestros sabios es que Isaac se dio cuenta del peligro que estaba corriendo. Isaac se dio cuenta de que los filisteos preguntaron por su esposa, se dio cuenta de que lo estaban vigilando, se dio cuenta que después le dice por poco uno se acuesta con su esposa, o sea, toda una serie de cosas que te van a dar temor, que te van a decir estuve en peligro, estuve en una situación compleja, Hashem me salvó. Y es una de las cuestiones interesantes. Nuestros sabios dicen que cuando se cumple una orden de Hashem, como este es el caso en el cual Dios le dice que se tiene que quedar en Gerar, y él fue allí por voluntad de Hashem, si no se hubiera ido para Egipto, entonces en este caso tiene lo que se puede decir la Shmurá de Hashem, o sea, la vigilancia. Hashem lo está vigilando en todo momento, está pendiente a él, lo está cuidando, le está poniendo todo tipo de, se puede decir, de salvaciones, puentes, cuestiones. Y la cuestión es que en la vigilancia de Hashem y en las salvaciones que nos pone cuando estamos ante el peligro, existen dos tipos. Existe un tipo de salvación en el cual no nos damos cuenta jamás de que estuvimos en peligro, no somos conscientes de lo que sucedió, no nos enteramos y al final nos salvamos. Ese es un tipo de salvación muy grande, porque la persona nunca llega a enterarse de que estuvo en una situación compleja y Hashem te salvó. Y hay otro tipo de situación en la cual te pone Hashem que tú te enteras de que sí estabas en peligro, de que sí tenías problemas, de que sí tenías una situación muy compleja y no sabías cómo salir de eso, y Hashem te muestra cómo te salva de esa situación. Entonces, esta es la situación que estamos viendo aquí. Y es una de las cuestiones que cuando nosotros en la Midá siempre decimos el modín anás, ¿no? O sea, la cuestión de agradecimiento. Ayer le agradecemos por los milagros que están ocultos en todo momento. Y es una de las cuestiones interesantes. Porque Hashem cuando te muestra cómo te salvó, Hashem cuando te muestra cómo sucedió y el peligro en que tú estuviste, es una de las cuestiones que evidentemente Hashem quiere una cosa. Primero, agradecerle. Porque si fuiste salvado de algo, tienes que agradecerle a Hashem de que fuiste salvado. Es así. Y entonces estamos para agradecerle a Hashem por esta salvación. La segunda cuestión es para despertar el ira Shamayim, o sea, el temor a Hashem. Porque si tú viste eso, tú temiste por eso, y despertarte el temor a Hashem de no merecer eso, de no merecer esa salvación, ese temor de que no hubiera sido salvado. Y entonces
los sehut que tú tienes, o sea, los méritos que tú tienes se descuentan de este proceso. Entonces tienes que cuidarte de hacer misvot constantemente. Es una de las cuestiones por la cual sucede. Ahora, estas cuestiones, o para agradecer, o por ir a Shamaim, y entonces los sehut se descuentan, y por lo tanto tienes que cuidarte de hacer más misvot, no se saben, dicen los amín, cuál de estas razones en específico es. Por lo tanto, tienes que plantearte las dos en cuestión. Y esto es muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Es como la persona que va al rabino y le cuenta: yo venía en un avión, en una tormenta, y entonces impactó un rayo en unos segundos en la ala del avión. Y en ese momento el avión se apagó completamente. Y después de que pasó alrededor de 3 segundos, que fueron como si hubieran sido 3 horas para las personas, cuando vieron que se apagaron los motores y se quedó el avión sin corriente y sin nada. Y entonces el avión empezó a prender todo y la persona se siente como que se salvó de milagro, porque ocurrió, ese rayo impactó y al mismo tiempo el avión pudo salir adelante de ese apagón momentáneo que tuvo. Entonces la persona va a ver al rabino sobre este incidente. Y la cuestión que le dijo el rabino a esta persona fue: tú fuiste salvado. Evidentemente que tienes que decir una oración cuando vayas a la Torá con respecto a la salvación de hacer un viaje, que aunque no te haya impactado un rayo Haspachalón Barminén en un avión, debes decirla siempre que se viaja, que se cruza un océano, que se cruza un desierto, en el cual nosotros lo decimos. Y también la otra cuestión es que tienes que agradecer a Hashem, y aparte de hacer, se puede decir misvot, porque esto es algo de ir a Shammai, y no hay nada más que cause ir a Shammai que los rayos. Los rayos fueron creados por Hashem para que su impacto y su estruendo y su relampagueo sencillamente impacten a la persona y vea cuán grande es la creación de Hashem en este mundo, de cómo Hashem domina este mundo. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver. Y hay que dejar un poco la comodidad, la cuestión de no salir de la zona de confort y hacer y luchar por las misvot en esta vida. Y es una de las cuestiones que nos da el impacto de eso. A muchas personas dentro del mundo judío les ha ocurrido que en algún momento de la vida tuvieron una enfermedad, tuvieron una situación compleja, y a partir de ahí cambiaron su forma de ser. Cuando Hashem los salvó, dedicaron más tiempo a cumplir con las mifá y más tiempo a ayudar a los demás, porque precisamente le dio sentido a la vida y hicieron una promesa con respecto a ese momento. Y vamos a ver que durante una etapa Abraham vino después de la guerra que ocurrió entre los reyes distintos que habían, fue sumamente respetado, y no tenía que decir que Sara era su hermana, y porque no había ningún problema con esto. O sea, él era conocido, que había luchado contra distintos reyes, que había triunfado, que no quería ni un cordón de zapato de esos botines, y que por lo tanto era una persona sumamente respetada. Y entonces ya después que fallece Abraham vino, que está Isaac. Isaac no es tan respetado como Abraham y vuelve a tener miedo, y por eso es que también dice que es su hermano. Y a Jacob tampoco lo respetan en un principio, hasta que sucede lo de Shimón y Leví, sucede lo de los dos hijos que eliminan el pueblo de Shechem. Y después sucede lo de Yosef, que se convierte en virrey de Egipto. Entonces ahí es cuando tiene un gran respeto.
Pero cuando se fallece Yosef, también perdimos fuerza. Esa fuerza la volvimos a agarrar cuando salimos de Egipto. Por eso es una de las cuestiones importantes. En el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto, que el pueblo de Israel logra vencer y sobrevivir al faraón de Egipto y logra en este caso su libertad, entonces todas las naciones temieron al pueblo de Israel. Se puede decir así, porque fue el momento histórico en que esa nación tan poderosa que era Egipto quedó arrasada, quedó destruida. El pueblo de Israel logró salir de allí. Fuimos salvados por Hashem y todo el mundo dijo, ¿quién es este pueblo que es capaz de salir ileso y poder sobrevivir a esta enorme nación que existía en aquel entonces? Entonces, por lo tanto, la salida de Egipto se debe recordar todos los días de tu vida. Y hay un antes y un después para el pueblo judío en la salida de Egipto, por la fortaleza que nos dio y todo lo que nosotros hemos logrado a partir de ahí. Por supuesto que existe el antisemitismo desde tiempos de las ancestrales, pero el antisemitismo realmente surge cuando en el mismo momento en que Hashem le dio la Torá al pueblo de Israel. Ahí surgió el antisemitismo. Ya que una vez que fuimos el pueblo elegido, de que esto fue un evento público, en ese instante surgió un movimiento antisemita. Esto fue el momento en el cual surge este odio gratuito de este mundo, que no importa tan bueno que seamos nosotros, no importa tantas obras buenas que hemos hecho y que sigue haciendo el pueblo de Israel, que entonces el mundo entero nos condena. Y también va a suceder de que no hay forma de convencer a esos antisemitas de que al menos toleren al pueblo de Israel y mucho menos que lo respeten. Esa es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver a partir de la entrega de la Torá, y ya hemos explicado varias veces lo que significa la palabra del Sinaí, que viene de la palabra Sina, que significa el odio, la envidia, se puede decir la confrontación que surge a partir de esa entrega de la Torá, de que Hashem nos elige como pueblo de él. Una de las cuestiones que ya si a alguien le dan esa preferencia, los otros pueblos se sienten muy negativos con respecto a eso, se sienten con una envidia terrible. Y esto es una de las cuestiones que va a suceder a través de la historia, a través de los tiempos, y está decretado así por Hashem. Nosotros vamos a ver aquí, en la Perashá de Shavua, de que cuando Abimelech dice con respecto a la cuestión de que Isaac no le dijo de que esa era su mujer, sino que era su hermana, vamos a ver de que él utiliza la palabra Hashem para decir con respecto al pecado que él iba a cometer. O sea, hay varias palabras para decir qué cosa es un pecado, o sea, cómo se define pecado dentro del hebreo. Tenemos la palabra het, tenemos también la palabra avon, y la palabra que usa Abimelech, según nuestros sabios, es una palabra especial porque habla de Hashem, porque las razones por las cuales se llevaba un Corban a Hashem, habían 5 razones, pero una de ellas era específicamente por hacer un juramento en vano, y Abimelech estaba hablando de ese juramento, de ese pacto que había hecho con Abraham Avino, que evidentemente ya hemos explicado que desconfiamos mucho de los Oín, porque hay personas que sus palabras sencillamente no valen absolutamente nada y hay peligro para la vida. Y otra de las cuestiones que estamos viendo aquí es que no se puede vivir con una hermana tanto tiempo. O sea, es una de las cuestiones que aparece en el
Pirkei de Rabí Eliezer, de acuerdo a Rabí Gisda, que no se ve bien. Y entonces Abimelech en este caso actúa bien cuando se entera que es esposa de Isaac y de que en ese momento Risca era esposa de Isaac y que entonces él vigiló eso y que él habló con Isaac y le dijo con respecto a esta cuestión. Y es una de las cuestiones interesantes que siempre cuando una persona está al lado de alguien que es un sadik, un gadol hador o alguien así, la persona mejora en sus cualidades y mejora en sus cosas. Eso fue lo que le pasó a Abimelech, evidentemente. Y es una de las cuestiones que, por ejemplo, se cuenta de que en Nueva York había un rabino muy famoso y para él había un goy que trabajaba y que era el Shabbos Goy, o sea, la persona que prende luces en Shabbat y que ayuda en cuestiones que propiamente los judíos no podemos hacer. Y que entonces este Shabbos Goy, al estar viendo al rabino cómo se comportaba y todo eso, se compró el Mishnah Berurah en inglés y se leyó todos los volúmenes Mishnah Berurah y sabía toda la halajá completa. Y sabía las costumbres, sabía todo. Y que viene un día a una persona y le dice al goy, no, mira, para que pues, si puedes prender una luz. Y era un día, evidentemente, que no, nosotros no podemos prender luz, un Shabbat. Y dice el goy, no, ya tú no me puedes decir eso así. Tú me lo tienes que decir de otra manera, pero así no me lo puedes decir directamente. O sea, desde el punto de vista como el goy había querido este conocimiento, este entendimiento, a partir precisamente de estar conectado con personas que elevan la neshama y elevan las cuestiones de los demás. Y esto es una de las cuestiones que hizo en ese momento que nosotros estamos viendo. Isaac vino con Abimelech. Y Abraham vino hizo ese pacto con Abimelech y Hashem lo castigó por eso. Y todavía tenemos grandes problemas precisamente a partir de estas cuestiones que nos han dado dolores de cabeza. Isaac vino, estuvo aislado después, y esto fue algo muy bueno, porque Abimelech lo dice claramente, el que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente será condenado a muerte. A partir de que Abimelech decidió de que tendría que ser condenado a muerte quien toque a Isaac, a Vino y a su mujer, todos los filisteos dejaron de ver a Isaac y a Risca, y Isaac se pudo aislar en su mundo. Una vez que uno se aísla de todos los reshaín, de todos los goyín, de todas estas cuestiones, entonces ahí viene la verajá. Y dice el próximo versículo, sembró Isaac en esta tierra y cosechó en este año 100 veces más. O sea, esto es una de las cuestiones interesantes. Ya el pacto de Abraham vino con los Pelistín, en ese momento hubo hambre, pero cuando Isaac salió de los Pelistín sembrando, obtenía cosechas enormes. Y la gente prefería el abono de Isaac que le echaba a sus tierras que los diamantes de Abimelech. O sea, era una de las cuestiones que la gente decía. Isaac prospera enormemente y la prosperidad es de 100 a 1. Y esa es una de las cuestiones interesantes. Los campos de los filisteos estaban secos, mas los campos de Isaac estaban llenos de plantaciones con una gran verajá de Hashem, la Parnasá estaba allí, se pudiera decir. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí, cuando uno se aísla de las malas influencias, de la toxicidad, de todo esa cuestión y puede vivir tranquilo en su mundo, conectado a Shen, y ahí viene la prosperidad sin límites. Y es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo en este momento. Y es cuando
lo dice aquí el pasú. Vaisra Isá Baal Esají, Vaisá Bashana Ají, Mea Sharim, Vaiverjú Hashem. O sea, por la bendición de Hashem, 100 veces de su producción. Y esto es una de las cuestiones interesantes. De hecho, podemos decir que cuando había problemas económicos para el pueblo de Israel, en aquellos momentos del Talmud, en que los jajamín se sentaban y empezaban a regañar al pueblo y le decían: ¿quién alteró las pesas? ¿Quién está pecando y obrando negativamente? ¿Quién omitió realizar los maceros, o sea, los diezmos que se dan? ¿Quién está fallando en no traer la sedacá necesaria que se daba? O sea, todas estas cosas. Y después que las personas, si no iban a confesar o no se encontraban quién el que había fallado en esto, se enviaban investigadores. Y hasta los goyín creían en estas cuestiones. Y lo vemos claramente cuando leemos el libro de Jonás. Cuando estamos viendo que lo tiran al mar del barco, porque ¿cómo ha caído esta desgracia sobre nosotros? ¿Qué nosotros hemos hecho mal que el mar está así tan furioso? ¿Cuál es la situación de esta tormenta que empezó ahora? Y echaron suerte y entonces todo cayó sobre Jonás. Y Jonás habla de que él tenía que cumplir con la voluntad de Hashem y había huido de esa voluntad y lo tiraron al mar precisamente para salvarse. O sea, otra de las cuestiones interesantes es que hasta los goyín creen en eso. Y entonces ahí fue cuando precisamente a través de esta verajá que estaba contenida, una vez que se alejan los reshaín, se produce muchísimo. Y eso significa que por metro cuadrado, si por ejemplo los pelistín tenían 20 kilogramos de fruta por metro cuadrado, Isaac Avino tenía 2000 kilogramos de fruta por metro cuadrado. Eso es 100 veces más la bendición. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Y por supuesto los filisteos no tienen explicación para esto, porque dice: ¿cómo puede haber esta prosperidad en la tierra de Isaac Avino? Si los demás estamos pasando hambre, ¿cómo es posible esto? E Isaac tenía muchos sirvientes y tenía mucho dinero por vender el mejor trigo que existía en toda la zona. Desde Egipto venían a comprar trigo. Los granos de trigo de Isaac eran muy conocidos, esa harina famosa de trigo de Isaac, y la gente venía a comprar esos granos desde Egipto. Se puede imaginar en un lugar donde había esa hambre y esa necesidad y ese problema, porque recordemos que Isaac en primera instancia quería irse hacia Egipto por el hambre que había en Israel, y que de pronto Isaac tenga una producción tan grande de granos, pero con tan buena calidad que no existía grano mejor en el mundo, que venga desde Egipto a comprarle los granos a Isaac. Y que los filisteos vean que ellos no producen nada y se mueren de hambre, y que entonces Isaac produzca y tenga de todo. Ya eso es una cuestión evidentemente que va a traer la envidia. Y es una de las cuestiones interesantes, ¿no? Que cuando viene la verajá de Hashem es una verajá que no la puede parar nada. Porque los filisteos le hacían Ain Araf, o sea, le hacían mal de ojo, y eso no recaía. Pero sí había la envidia, la cual le tenían. Y al ver la prosperidad de Isaac, evidentemente, ya esto es una cuestión que Abimelech no lo puede soportar. Abimelech no resisten los comentarios en la calle, que como el abono Isaac tiene más valor que las piedras preciosas Abimelech, que Abimelech no llega a ser ni tan siquiera la billetera que usa Isaac. O sea, son cuestiones que pequeño es Abimelech con respecto a Isaac. Y esto es una de las cuestiones que preocupa a un gobierno y que preocupan a los sistemas, sobre todo cuando existe alguien que tiene esa prosperidad. Y eso no tiene que ver el país donde se esté. Cuando existe alguien que es muy próspero,
evidentemente preocupa. Y generalmente quieren hacerlo en todo momento, porque frenar esa fortuna, porque no están preparados muchos de los sistemas y los gobiernos para que existan personas que tengan ese nivel de prosperidad. Y preocupa cuando llega a ser que esa persona tiene más prosperidad que el propio gobierno, y en este caso Isaac teniendo más prosperidad que el propio Abimelech, rey de los filisteos. ¿Cómo va a ser eso posible? La gente va a decir que es mejor seguirte a ti que seguirte a mí. Me vas a dar un golpe de estado porque precisamente tú eres más próspero. Porque todo gobierno evidentemente tiene una cuestión que está basada en la economía. Y entonces la gente quiere la prosperidad, precisamente. Más allá de quién gobierna, lo que quiere es tener abundancia, una buena vida despejada, sin preocupaciones. Y entonces ellos estaban preocupados. Los filisteos no podían tener comida, no podían prosperar. E Isaac, que estaba ahí al lado de ellos, prosperaba. Entonces Isaac hubiera sido un mejor dirigente que puede decir que Abimelech. Y Abimelech teme por eso. Y dice Abimelech, no, de aquí te tienes que ir. No puedo tenerte aquí, porque tú eres un problema y puede ser una situación compleja para mi reinado. Y esto es una de las cosas que estamos viendo aquí. Esforno lo habla claramente. Habla de que los campos de Isaac colindaban con los campos de Abimelech, el de Isaac florecido, el de Abimelech sin nada. Abimelech temía que Isaac iba a conquistar Gerar. El reinado estaba basado en su poder económico. Esforno lo dice. Y entonces, en ese caso, Abimelech le dice, vete de nosotros, pues te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Y partió de ahí Isaac y acampó en el valle de Gerar y residió allí. Y volvió a cavar los pozos de agua de la época de los días de Abraham, su padre, y que habían tapado los filisteos tras la muerte. Aquí vemos que los filisteos, a pesar de haber hecho un tratado de paz con Abraham Avino, tapan sus pozos una vez que fallece. Y ese tratado tenía que ver no solamente con Abraham, sino con el hijo, con el nieto, con el bisnieto. O sea, un tratado de varias generaciones de la descendencia de Abimelech y Abraham Avino. Y los filisteos, cuando vieron que Abraham falleció, tapan esos pozos. Pero además de eso, cuando Isaac abre los pozos, también tiene problemas Isaac con estos mismos pozos que él abre, que eran de la época de su padre. O sea, vamos a ver de que aquí ya no se respeta el tratado como tal que existió y que no se puede confiar en la palabra de ellos, tal como Isaac temió en primera instancia para no decirle que Risca era su esposa, sino por eso dijo que era su hermana. Y esto es una de las cuestiones que vamos a ver aquí. No obstante, Isaac vuelve a usar estos pozos que eran de la época de Abraham Avino. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, ¿y por qué no cavó nuevos pozos? Y una de las cuestiones que contesta Rabbeinu Benayé, que nos dice, es de que se debe respetar las costumbres de sus padres y respeta las buenas costumbres, las buenas cosas que estaban hechas, conserva el ambiente de sus padres y no solamente que cava esos pozos nuevamente, sino que también los nombra con el mismo nombre que lo había llamado su padre. O sea, sigue las tradiciones que tenían nuestros padres. Si una familia tiene una tradición de su padre, que es una tradición buena dentro del judaísmo, con respecto a la comida que comían en Shabbat, con respecto a si decían algunos teilín o si decían algunas cuestiones, todas estas cuestiones que son parte se puede decir, del legado familiar, es importante darle continuidad a eso. Es importante continuar con eso y que siga de Dor Vador. Y así que Hashem ayude a Am Israel y que tengamos un buen futuro. Amén. Y aquí Muchas gracias.